Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Diría yo que estamos de mantener largos en el sentido de que es una expresión en México que utilizamos para efectos de decir que es un evento importante en este caso porque nos acompañan estudiantes de Chile, de Brasil y de Argentina. Además, déjenme decirles que el día de mañana también nos estará acompañando en la segunda mesa estudiante de la Universidad de Perú, de México tenemos también invitada y de la Universidad de Chile. Como ustedes saben, déjenme comentar un breve preámbulo. En los últimos años, el desarrollo de la ciencia política en América Latina ha estado marcado por una creciente diversificación de enfoques metodológicos, temáticos, que han buscado responder a los desafíos de la región. En este contexto, podríamos decir que la generación emergente de politólogos y politólogas ha desempeñado un papel muy importante en la construcción de nuevos marcos de análisis, la adaptación, por ejemplo, de metodologías innovadoras, la producción de conocimiento para la comprensión de dinámicas políticas contemporáneas. En este sentido, se busca visibilizar el trabajo de las nuevas generaciones de politólogos y politólogas, promoviendo un diálogo enriquecedor sobre las metodologías empleadas en el estudio de la política en América Latina. En este sentido, vamos a generar este diálogo para que estudiantes de diferentes universidades de América Latina nos compartan sus experiencias metodológicas en la investigación de fenómenos políticos contemporáneos en el marco que todos sabemos que es un contexto, un mundo convulso por lo que estamos viviendo, particularmente en Medio Oriente, en general el mundo, en el este de Europa, en América Latina también, y bueno, las relaciones que se están reconfigurando con el advenimiento de Donald Trump. En fin, hay mucho que dialogar al respecto y vamos a dar el uso de la voz. Primero, permítanme presentar a Michelle, perdón, a Cristian, quien nos acompaña de la Universidad de Chile. Cristian es licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad de Santiago de Chile y actualmente es candidato a magíster en Ciencia Política por la Universidad de Chile. A nivel profesional, déjenme decirles que ha participado en diversos proyectos académicos sobre el proceso constituyente en Chile, analizando temáticas como las trayectorias políticas de los candidatos y la participación ciudadana. El nombre de su presentación es Participación Ciudadana en el Cambio Constitucional en Chile. Audiencias públicas en la Comisión de Sistema Político. Y bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Omar. Y un saludo también al Centro de Estudios Políticos de la UNAM. Voy a compartir mi presentación. Bueno, como bien señaló Omar, mi presentación se titula Participación Ciudadana en el Cambio Constitucional en Chile, audiencias públicas en la Comisión de Sistema Político, entre los años 2021 y 2023. Y este es mi proyecto de tesis del magíster, junto también voy a presentar algunas reflexiones metodológicas que voy a presentar al final y que espero puedan ser útiles para sus propias investigaciones. Bueno, mi tesis se centra en la participación ciudadana durante el proceso constituyente en Chile. Como sabrán, durante estos años en Chile se elaboraron dos propuestas constitucionales por dos órganos distintos y que fueron presentadas a la ciudadanía para reemplazar la constitución de la era de Pinochet. Y fue un proceso además que se originó como opción de salida institucional a la crisis política que estaba viviendo el país a finales del 2019. Sin embargo, como quizás sabrán también, estas propuestas fueron rechazadas mediante un plebiscito nacional, lo que originó que mantuviéramos la constitución que tenemos actualmente. No hubo cambio constitucional. Sin embargo, más allá del rechazo y del fracaso,
hubo ciertos elementos relevantes del proceso que tienen que ver con poder dar a conocer los aprendizajes eh, que hubo de este proceso constituyente. Y en ese sentido yo me pregunto qué podemos rescatar de este proceso a pesar del fracaso. Y a mi parecer, uno de esos elementos tiene que ver con la participación ciudadana, porque fue un proceso que incluyó diversas instancias de participación en el que la ciudadanía pudo involucrarse y en definitiva hacerse escuchar. Y un proceso constituyente participativo es en el cual existe involucramiento o influencia de la ciudadanía en general en oposición a otros procesos que tradicionalmente son más cerrados o han estado reservados a élites políticas y a abogados en general. Los procesos constituyentes participativos están asociados a elementos como generar confianza en el proceso. Hay otros autores que hablan de que ayuda a fortalecer la unidad nacional. Y en Latinoamérica podemos ver que la participación ciudadana durante un cambio constitucional ya es una tendencia. Ahora, estos mecanismos de participación no buscan reemplazar a la representación política de quienes conforman el órgano encargado de redactar una nueva constitución, sino que busca complementar. Y esto me parece que es un punto interesante porque da cuenta de la tensión que existe entre representación política y participación. Y en definitiva, ¿qué es lo que hacen los representantes que tienen un voto, un mandato popular? eh, o pueden seguir lo que ellos quieren o ellos representan, o pueden seguir lo que la ciudadanía les está diciendo. Entonces hay una tensión ahí. Y en ese sentido también Gabriel Negreto releva la importancia de los acuerdos entre las élites en un proceso constituyente, que son ellos quienes en definitiva deciden el contenido. Ahora, yo en mi investigación no me centro en todos los mecanismos de participación ciudadana, sino que me centro en una de esas instancias que fueron las audiencias públicas que cada órgano recibió y particularmente que cada comisión recibió. Y como es una tesis de ciencia política, yo me centro en la Comisión de Sistema Político, que fue encargada de discutir el poder político, las atribuciones de los órganos del Estado, el sistema de gobierno, legislativo, electoral, entre otras materias. Y en este contexto, habiendo dicho esto, yo me pregunto cuál fue el efecto de las audiencias públicas sobre el diseño del sistema político que se propuso para la nueva Constitución. Y esta pregunta relaciona dos variables, que una tiene que ver con el diseño del sistema político y otra con el contenido de las audiencias públicas y cómo éstas influyeron o no en lo que los representantes políticos estaban proponiendo como sistema político. Para operacionalizar la variable independiente, eh, y solo para que se entienda un poco, las audiencias que recibió cada comisión, eh, yo las clasifico en tres actores: académicos, expertos, centros de pensamiento y movimiento social. Y, y en ese sentido yo tengo la impresión, como una hipótesis, de que las audiencias públicas no lograron ser tan influyentes en el diseño del sistema político propuesto, eh, contrastando con lo que se podría esperar de un mecanismo al cual se le dio mucha presencia en la Comisión del Sistema Político. Pero de manera condicional, creo que es interesante pensar eh, las diferencias que pueden haber en estos tipos de actores. Y eso es algo que es parte de mi metodología. Y como comparar qué tan influyentes fueron los académicos, qué tan influyentes fueron los centros de pensamiento, al igual como los activistas o representantes de movimientos sociales. Y ahí yo tengo una hipótesis condicional que me parece que los académicos, los expertos, las expertas pueden haber sido más influyentes en comparación a otros actores. Y ahí yo lo vinculo también con cuál fue el aporte de la ciencia política al proceso constituyente, porque muchos de estos académicos eran politólogos. Y, y el rol de la ciencia política en Chile ha sido estudiada desde el ámbito de las comisiones asesoras presidenciales,
y cómo influyen en la generación de políticas públicas, pero no desde el ámbito del proceso constituyente. Entonces, ahí yo creo que se puede generar un aporte. Asimismo, en términos metodológicos, hay un elemento de que participar no es lo mismo que influir. Entonces, ¿cómo lo medimos? Porque el hecho de que alguien vaya a exponer a una audiencia pública no necesariamente genera influencia. Entonces, ¿cómo podemos establecer un mecanismo causal que atribuya la facultad de las audiencias públicas de moldear el sistema político? Y, y ahí creo que viene una de las primeras reflexiones metodológicas que tiene que ver con que siempre tenemos que pensar en elementos metodológicos que logren ser, o en fenómenos sociales que logren ser medibles a través de una metodología. Y yo planteo tres, bueno, me tengo que quedar con una en definitiva, pero un rastreo de procesos, un process tracing puede ayudarme a develar ese mecanismo causal entre las audiencias y el diseño del sistema político. También está un segundo elemento, es la influencia, se conoce como influencia atribuible, que básicamente a través de encuestas, entrevistas, hay una autoevaluación de quienes participaron en estas audiencias y preguntarles si es que ellos creen que sus propuestas fueron efectivamente consideradas. Y un tercer elemento se conoce como preference attainment, que consiste en que el resultado del proceso político es comparado con el punto ideal de cada actor. Es decir, cada uno de estos tres actores tienen un punto ideal, que es su propuesta, y en definitiva eso se compara con lo que realmente salió de la comisión. Eh, y para ir cerrando, eh, tengo algunas reflexiones finales respecto a este tema de investigación y creo que es importante tener en cuenta siempre saber qué vamos a hacer para luego determinar el cómo lo vamos a hacer, que en definitiva sería la metodología. En mi caso hay una gran limitante para ese cómo, ese camino a seguir, porque participar no es lo mismo que influir. Y es difícil medir la participación, es difícil medir la incidencia. Entonces, eso es algo que hay que darle vuelta. Un tercer elemento de reflexión es que si es que están interesados en realizar un process tracing, es necesario recalcar la idea de que la importancia de la calidad de los datos es fundamental porque el process tracing, para tratar de develar este mecanismo causal entre un fenómeno y otro, como la caja negra, por así decirlo, requiere de que los datos sean de muy buena calidad. O sea, no es lo mismo eh, realizar entrevistas presenciales que por Zoom o que si voy a realizar la transcripción de la entrevista sea a través de inteligencia artificial o que la haga yo mismo, porque pueden haber alguna información que se pierde, y todo eso tiene que quedar detallado en el apartado metodológico. Eh, También creo que hay una frase que a veces yo leo no sé, en redes sociales y que dice que puedes cuestionar mis métodos, pero no mis resultados. Y la verdad es que yo creo que no, porque la metodología utilizada va a estar estrictamente ligada a los resultados obtenidos. Entonces, esa frase a mí me parece que no es cierta y en definitiva el camino que yo utilice para levantar datos va a estar ligada a los resultados que obtengo. Si utilizo entrevistas, si construyo una base de datos, es distinto. Entonces, con eso cierro. Muchas gracias y quedo atento después a las preguntas también. Muchísimas gracias, Cristian, por las reflexiones, como decíamos al principio, como lo habíamos estado comentando. El objetivo de este coloquio es justamente, además de hablar de los temas que se están trabajando en otras latitudes de América Latina, también poner énfasis en la parte metodológica. Esta parte creo que es bastante, eh, nos da luz en torno a eh, los aspectos metodológicos que tienen que considerarse para efectos de poder realizar una investigación, ¿no? En general, ha habido una discusión muy interesante que creo que todos aquí conocemos en torno a las mesas separadas, que si los métodos cuanti y quali pueden convivir, porque hubo un tiempo en donde diría que la ciencia política
se frenó en ese sentido, porque hubo una discusión, entiendo que no había un consenso en torno a si podía hablarse de una metodología cuantitativa que lograra cubrir algunos vacíos de la metodología de otra naturaleza con enfoques distintos, y al final pues se generó un debate que hoy creo que en el entendimiento de algunos politólogos pues se ha superado, y hablamos más que otra cosa de integración metodológica, métodos mixtos, en fin, que bueno, han dado mucha luz en ese sentido. Más adelante, pues desde luego que tendremos las intervenciones, esperemos que sean varias las intervenciones por parte de la audiencia para efectos de poder ampliar más esta parte de las experiencias metodológicas propias a partir de sus trabajos de investigación. Vamos a darle el uso de la voz ahora a Michelle Müller-Stravinsky, quien es educadora y maestranda en el programa de posgrado en Ciencia Política de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro, en la línea de investigación específicamente de comportamiento político y elecciones. Müller-Stravinsky es también investigadora en el eje cultural de cultura política del Laboratorio de Comunicación, Opinión Pública y Medio Ambiente de la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro. Ella va a presentar un proyecto sobre la iglesia y el voto evangélico, que se titula ¿Cuánto influye la fe, frecuencia en la iglesia y el voto evangélico en Brasil? Adelante, Michelle. Gracias. Voy a compartilhar mi tela. Ah, ¿Todos ven? Todo bien. Dale. Vamos, entonces, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad, por el espacio. Para mí me encanta, me anima poder estar aquí y compartir un poco de los intentos de pesquisa que hacemos, siendo maestranda y empezando un poco más en percepciones de la política brasileña. Bueno, mi tema es que voy a presentar cuánto influye la fe, a frecuencia de la iglesia, el voto evangélico en Brasil, y es un trabajo que aún está en curso y que pretendo exponer en más a frente en comparación con el voto católico también. El título entonces se habla principalmente de la frecuencia de la iglesia, el voto evangélico como dos variables importantes para comprender el voto. Para comenzar, los evangélicos presentan aproximadamente 31% de la población brasileña, mientras que 49% se declara católica. Y es decir, todavía que existe una mayoría católica en el país, según los datos de SEBI, que es mi banco de datos utilizado para esta pesquisa. Y sin embargo, estamos viviendo un proceso continuo de expansión del grupo evangélico y retracción del grupo católico, con proyecciones que indican para el año de 2032, esta relación podría invertirse y los evangélicos convertirse en la mayoría religiosa del país. Así, otro punto que es importante es que el grupo, el público evangélico, presenta un mayor compromiso religioso con la asistencia más frecuente a los cultos, y también observamos un crecimiento significativo del número de iglesias evangélicas en todo el territorio brasileño, incluyendo regiones remotas. Y para tener una idea de la magnitud de este crecimiento, en el año de 2019 se abrieron promedio de 17 iglesias evangélicas por día en Brasil. Así, debido a esta fuerte presencia territorial, al compromiso religioso, el perfil electoral evangélico es muy cohesionado. Se trata de un grupo que frecuenta la iglesia regularmente, que mantiene un patrón de voto alineado
y lo que convierte en un segmento especialmente receptivo a influencias políticas dentro del espacio religioso. Tanto evangélicos como católicos componen la mayor parte del electorado religioso en el país, pero que el caso de evangélico, la frecuencia a los cultos es una característica fundamental y refleja esta cohesión política. En las elecciones de 2022, tenemos que 66 puntos percentuales de los evangélicos votaron Bolsonaro y 34 por Lula. Esto demuestra que existe una afinidad entre las pautas conservadoras promovidas en las iglesias y la plataforma política del expresidente Bolsonaro, que se comunica estratégicamente con este electorado por medio de los líderes religiosos. Así, en primer lugar, es importante entender el contexto del sistema partidario brasileño. En Brasil experimentamos una fuerte personalización de voto, una baja identificación partidaria. Según los políticos César Zucco y David Semos, el electorado brasileño puede dividirse en petistas, antipetistas y no partidarios. Petistas, el partido de Lula, actual presidente en Brasil. En general, los votantes tienden a identificarse más con candidatos do que con partido, y por esta razón, algunas investigaciones incluso señalan que las iglesias evangélicas pueden funcionar como partido político al difundir mensajes políticos en sus fieles. Debido a su presencia territorial amplia y organizada, esas iglesias actúan con una base de apoyo electoral y las mensajes políticas pueden llegar a los fieles tanto a través de líderes religiosos como de la red de creyentes que apoyan o rechazan determinados candidatos. En las elecciones recientes, el expresidente Jair Bolsonaro logró que su partido, el Partido Liberal, ahora se convirtiera en el principal aglutinador de candidatos vinculados al campo evangélico. Y esto se dio mediado por intercambio de favores, incluyendo apoyo institucionales, beneficios de la expansión y facilidad de expansión de la iglesia en el territorio nacional. Y a pesar de no ser evangélico, Bolsonaro consiguió movilizar este grupo mediante alineación con valores morales, conservadores, y como las personas ya asisten regularmente al culto, esto genera una campaña de bajo costo con exposiciones constantes a mensajes políticas mediadas por la confianza en los líderes religiosos. En este contexto, activa una clivaje religiosa que la población evangélica se moviliza el electorado con base en su identidad religiosa. Así, la frecuencia de la iglesia es como una variable de mediación entre la identidad evangélica y el voto en Bolsonaro. Aunque los datos ya muestran una relación significativa entre ser evangélico y votar en Bolsonaro, quiero comprender en esta investigación si la frecuencia en la iglesia refuerza o modifica esta relación. Considero esta variable como una mediadora por dos razones. Primero, porque asistir a la iglesia es un mecanismo que induce el voto y ya que implica exposición mensaje política. Segundo, porque es un análisis cuantitativa y que en la encuesta consegue perceber la frecuencia es la mejor forma de estimar ese nivel de exposición a estos mensajes. O sea, cuanto más una persona asiste ese culto con la transmisión de mensaje política, mayor su contacto con estas narrativas y por tanto puede aumentar su predisposición a votar en ciertos candidatos. Así, tenemos dos efectos, los efectos directos y de mediación. Para representar esta idea, propongo un modelo, entonces, que primero, el efecto directo, la identidad evangélica sobre el voto de Bolsonaro, que es la línea de abajo, y el segundo, el efecto indirecto, donde hay una frecuencia en la iglesia que actúa como una variable mediadora al aumentar exposición a mensaje política. Entonces, mi hipótesis es que
el efecto de voto evangélico por Bolsonaro está mediado por la frecuencia en la iglesia, es decir, que mayor frecuencia al culto, mayor probabilidad de votar en Bolsonaro. En esta investigación propongo el uso de enfoque de análisis de mediación causal o Causal Mediation Analysis, y en este modelo tengo mis variables independiente en ser evangélico, variable mediadora, que es la frecuencia con que se asiste al culto, y dependiente, el voto por Jair Bolsonaro en 2022. Utilizo a base de estudio eleitoral brasileño, una encuesta nacional de grande alcance promovida por la Universidad Estatal de Campinas, UNICAM, y los años electorales presidenciales. Lo que interesa especialmente en este análisis son los efectos mediados, directos, total y la proporción de efecto total explicada por la mediación. Así tenemos que elegí esta metodología porque las regresiones tradicionales permiten medir la asociación entre variables, pero no decomponen los efectos de manera clara, y con el análisis de mediación puedo entender con mayor precisión el papel que cumple a frecuencia en la iglesia en el proceso de decisión de voto. Así, las variables de control aún no fueron incluidas en este modelo para facilitar la presentación. Sin embargo, el objetivo principal aquí es aislar efecto mediado, que es la frecuencia de iglesia, y avaliar el papel específico de la práctica religiosa en este comportamiento político. Aquí es un print de mi estudio. Entonces, primero seleccioné solo los casos con información completa sobre las variables relevantes, identidad religiosa, frecuencia a la iglesia, voto presidencial y los pesos muestrales de la encuesta. Después ajusté dos modelos estadísticos. El primero estima cuánto influye ser evangélico en la frecuencia de la iglesia. El segundo estima influencia de ser evangélico y la frecuencia de la iglesia en votar, en probabilidad de votar en Bolsonaro. Con estos modelos fue posible de componer el efecto total de ser evangélico en dos partes, un efecto directo, un indirecto, y este último mediado por la frecuencia de las iglesias. Así, vemos que los resultados muestran que la identidad evangélica aumenta significativamente la probabilidad de votar en Bolsonaro. Este efecto total se estimó en aproximadamente 22 puntos, y de ese total alrededor de 14% apenas se explica por la frecuencia de la iglesia. Y los otros 86 corresponden a efectos directos que pueden estar relacionados con identidad religiosa, valores morales o alineamiento ideológico. Tanto el efecto directo como indirecto son estadísticamente significativos, con valores de P extremadamente bajos, lo que refuerza la solidez del resultado y la proporción mediada. Entonces, la frecuencia de la iglesia es explicada por 14% de efecto electoral. Así concluimos hasta un momento que ser evangélico aumenta la probabilidad de votar por Bolsonaro, tanto de forma directa como de forma indirecta, a través de la frecuencia con que se asiste a la iglesia. Y la frecuencia explica 14 puntos percentuales de este efecto total, mientras que 86 restantes atribuyen a mecanismos directos. Los resultados son altamente significativos, lo que refuerza las conclusiones. Así me pongo a disposición. Muchas gracias. Esto. Muchísimas gracias a ti, Michelle, por tu contribución. Y hay por ahí algunas preguntas que creo que van dirigidas específicamente a ti, sobre todo con la parte relacionada con la parte relacionada con lo cuantitativo, pero en su momento daremos paso a eso. Mientras tanto, para terminar esta ronda, esta primera mesa, sus intervenciones, vamos a darle el uso de la voz a Jorge Xiaoxi, quien es estudiante de posgrado
de la maestría en gobierno de la Universidad de Buenos Aires y también de la maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái. Actualmente es becario del China's Scholarship Council y la Secretaría de Educación de Argentina. Su línea de investigación reside principalmente en la competencia partidaria y los partidos de derecha en América Latina. La presentación que, que va a explicarnos el día de hoy lleva por título La Odisea Metodológica desde su experiencia personal a partir de un tema específico que ha desarrollado y en el que además tiene experiencia. Adelante y bienvenido, Jorge. Hola, ¿cómo están? Bueno, un saludo cordial a los colegas, un gusto verlos de nuevo y un gusto también poder estar acá. Bueno, yo no tengo PowerPoint, así que voy a hablar así nomás. Bueno, me voy a concentrar más bien en mi experiencia de cómo llegar a tomar esta decisión metodológica que es más bien cualitativa, análisis de contenido en el proyecto de tesis de maestría que actualmente estoy trabajando, más que la metodología de por sí, que bueno, yo sigo siendo muy novato en la ciencia política porque no me voy a concentrar más bien en la metodología, sino en la experiencia de por sí. Bueno, como bien dijo Osmar, mi tema de investigación ahora tiene que ver con la relación entre la derecha mainstream y la derecha radical, focalizada en los casos de Argentina y Chile. Es decir, mi pregunta de investigación es cómo reaccionan los partidos de derecha mainstream a partir de los ascensos electorales de la derecha radical, más bien en términos programáticos, en términos de cambio de agenda. Y el diseño metodológico en un principio, hace 2 años. Por ahí era bastante influenciado por la literatura europea, porque era lo que estaba leyendo mucho en aquel entonces, que se me enganchó, digamos, un diseño más bien cuantitativo que pensaba que estaría bueno, uno que permitiera ver la correlación entre los cambios de postura y, y los porcentajes de voto, digamos, de la derecha radical. Entonces, la pregunta se vuelve un poco a eso de cuánto impacta la amenaza electoral de la derecha radical en los cambios de la derecha mainstream, ¿no? Manteniendo obviamente una serie de variables de control. Pero ahí el riesgo es una posible desviación de pregunta, dado que la pregunta original era cómo cambian, cómo reaccionan en vez de cuándo impacta, ¿no? Ese factor del ascenso electoral de la derecha. Además, implica sobre todo una infactibilidad porque no existe una N que nos permita obtener un resultado, digamos, estadísticamente confiable, dado el carácter novedoso de ese fenómeno que es el ascenso electoral de la derecha radical, sobre todo en estos dos casos que estoy hablando, en vez de su existencia, o sea, existió desde hace siempre, pero el hecho de que haya obtenido, digamos, una relevancia electoral es más bien un fenómeno novedoso. Y ahí modifiqué un poco el diseño, pensé que, bueno, voy a hacer un diseño más descriptivo en base a los datos sistematizados del el Comparative Manifesto Projects, que es una herramienta bastante recurrida también en la literatura europea para analizar las posturas de los partidos en distintas dimensiones. Es otra de las cosas que se me quedó durante mi lectura, mi revisión de la literatura, dado que, bueno, en Europa se trata de un fenómeno más bien consolidado y que existe un cuerpo relativamente amplio de literatura que trata sobre este aspecto, ¿no? La relación entre estos dos actores. Ahí, bueno, yo tendría una ventaja de que es una base de datos disponible. Yo no tengo que coleccionar los datos por mi cuenta, sino que puedo ir al grano directamente en el análisis. Entonces, en este sentido es muy cómodo, muy económico en términos de tiempo, pero también implica una desventaja que me lo señaló una profe en el taller de tesis,
me dijo, bueno, me temo que no vas a poder encontrar cosas muy interesantes por la efectividad de los objetos, que es decir, los programas electorales, sobre todo en América Latina, pero sobre todo en Argentina, que tiene un carácter bastante tecnócrata. Para uno es difícil percibir diferencia con los discursos, o sea, entre los distintos partidos, entonces implica una incapacidad de reflejar las posturas fidedignas y diferenciadoras de los partidos, ¿no? Se diferencia bastante de los que dijeron los candidatos en la campaña, en vez de un documento. Ahí, después de haber conversado con los docentes, con mi directora de tesis también, decidimos ir por una estrategia más bien cualitativa de análisis de contenido que responde bastante bien a la pregunta que es cómo cambió la derecha mainstream en las últimas elecciones y si cambiaron y si cambió, en qué aspectos cambiaron y en el cuáles no. Por ahí decidimos construir, por un lado, un corpus mediante un rastreo sistemático de los diarios de las declaraciones públicas, entrevistas de las candidaturas. Esto nos permitiría, digamos, analizar su postura en distintos issues en tiempos de campaña, y esto lleva a una ventaja de poder insertar los discursos, las declaraciones en los contextos socioeconómicos, sociopolíticos, en la dinámica interpartidaria, en el momento en que se emitieron esta palabra, nos permitiría una comprensión más bien de la movida programática, ¿no? En cada uno de los momentos, pero también decidimos que sería bueno esta parte complementaria de la base de datos de CMP, porque primero que nada da una base precategorial y además una base de comparación con las categorías estandarizadas, que justamente serviría mucho en este proyecto, que justamente se trata de un estudio comparativo. Además, podríamos comparar o sea, entre lo que se dijeron en los programas y lo que se dijeron en las campañas para ver efectivamente si hay convergencia o divergencia. Entonces, para unas reflexiones finales que me gustaría dejar en esta parte de intervención es, bueno, primero que nada, yo estoy bastante concuerdo con lo que dijo Cristiana en su momento, que la pregunta de la investigación siempre, pero siempre debería guiar la metodología, no al revés. Bueno, salvo que sea un especialista en metodología que les gustaría trabajar en este aspecto, pero en la mayoría de los casos, para nosotros que somos muy verdes en la ciencia política, somos estudiantes de pregrado, somos estudiantes de maestría, lo que debería seguir sería la pregunta de investigación en vez de la metodología. Y lo otro me gustaría decir es bastante beneficioso y aconsejable aprovechar todas las instancias que pueda presentar el proyecto para obtener observaciones de los expertos, porque yo fui muy boludo en aquel entonces, de decir, bueno, es que tengo una base y la meto y bárbaro, listo, ahí está mi tesis, pero los especialistas que conozcan el contexto político, en el contexto en que se desarrolla los estudios, te va a decir que no, este método no vale lo mismo en esta actitud del mundo, tenés que mejorar o cambiar o combinarlo con otra cosa, si no, no vas a poder llegar a conclusiones que sea válida de verdad, en vez de algo más bien copiar la experiencia de otro y capaz no llega a ningún lugar. Bueno, acá terminó mi intervención y muchas gracias a todos por su tiempo. Al contrario, muchísimas gracias a ti
Jorge, por tu intervención. Tenemos ya varias preguntas que quisiera plantear a partir de este momento sobre la mesa. Para efecto, si quieren, recabamos un par de preguntas para hacer esta primera ronda, que ustedes puedan responder en el orden en que participaron, y posteriormente abrimos una segunda ronda. Si están de acuerdo, podemos invertir alrededor de 5 minutos en nuestra intervención, más o menos, para efectos de darle cabida a cada una de estas preguntas, si es posible. En primer lugar, una de las dudas que se han planteado algunos de las personas que nos están viendo es cómo evitamos sesgos en la elección de nuestras variables. Esto, desde luego, que aplica para estudios tanto cualitativos como cuantitativos, y la repito para que puedan anotar y puedan hacer su intervención a propósito de esta pregunta. ¿Cómo evitar sesgos en la elección de nuestras variables? En este caso, en la elección de las variables que tuvieron a bien hacer en su momento cuando desarrollaron la investigación. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son los retos como científicos sociales para usar adecuadamente una metodología cuantitativa y sobre todo en la recolección de datos que sean certeros? Entonces, si están de acuerdo, vamos a iniciar con Cristian, posteriormente Michelle y terminamos con Jorge Chao. Adelante, Cristian. Gracias, Omar. Muchas gracias por las preguntas también. Sí, creo que yo creo que podría centrar más en la primera más que en la segunda. Y creo que para evitar sesgos en la selección de variables, o quizá incluso también en la selección de los casos, eh, creo que lo importante es la justificación. Eh, Puede ser una selección de variables que a ti te interese por tu interés particular, por lo que quieres observar, lo que quieres medir, pero esa decisión debe estar justificada y debe tener una justificación que sea convincente a los revisores de pares. O sea, eh, puede ser una justificación teórica o una justificación de que algo no se ha estudiado, entonces tú te centraste en esta variable, pero si la vas a seleccionar, creo que debe tener una razón detrás, no seleccionarla solo porque te tincó, sino que debe tener un respaldo. Y creo que eso podría ser una buena forma de evitar el sesgo. Ahora, eh, ¿cómo llegar a esa justificación? Podría ser otra pregunta. Y ahí creo que lo importante es revisar la literatura que se ha escrito antes. En definitiva, lo que hacemos en la academia, en la ciencia, es escribir a partir de lo que otros han escrito. Por eso citamos y eso es lo que hay que hacer. Entonces, para poder llegar a una justificación válida, creo que es importante basarse en lo que otros han escrito. Y sí, eso, y así podemos, yo creo que evitar el sesgo. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Adelante, Michelle. Bueno, voy a aplicar más mi portuñol porque no tengo un guión. Entonces pido perdón por ahora porque No te voy a preocupes. intentar lo improviso con mi portuñol. Para la primera pregunta, ¿cómo evitar sesgos de no, las variables? Creo que en primero tengamos que observar sobre todo la teoría, eh, bueno, en parte cuantitativa, un poco más a frente de los estudios, tiene una posibilidad de diseñar el factores como lo he hecho con la frecuencia, el voto, que percibe quién puede influenciar quién. Entonces tiene una variable que quiere entender lo efecto, quiere saber a partir de la teoría en qué sentido la fuerza se hace. Entonces tenemos DAGI, que ayuda muchísimo a comprender, pero no tengamos todos los controles de todas las variables. Hay variables que no son observables, no tenemos conocimiento de valor y así no hay un control completo, pero a través del diseño
de DAGI es más, disminuye la probabilidad de error para el efecto de sesgos en las análisis cuantitativas. Eh, eh, ¿Cómo seleccionar un banco de datos cuantitativo con más seguridad? En Brasil hay un centro de estudio en Unicamp que se llama CESOP, y ahí hay una disputísimos bancos de datos. Tienes que se inscribir y tiene el acceso liberado. Y otras posibilidades son grandes encuestas de América Latina, como la POP. Tiene que pensar que para survey, en efecto de encuesta, es importante tener un gran número de casos, un NID, para que tenga una margen de error menor y mayor probabilidad de aciertos. Pero depende de su objetivo, si quiere explorar apenas un espacio, un grupo muy específico, este N no importa tanto porque está aplicando un estudio de caso, entonces no habrá una inferencia y así es posible hacer un análisis descriptivo de determinado grupo. No sé si contribuye muchísimo, pero espero que tenga ayudado. No, definitivamente. Gracias, gracias, Michelle. Jorge, adelante. Sí, me gustaría, bueno, primero, gracias por la pregunta y me gustaría también desviarme un poco, extenderme un poco en la primera pregunta, que justamente cuando Cristian dijo el tema de la selección de casos, que a mí me parece súper importante, no estudiamos un caso porque habíamos teóricamente desarrollado una hipótesis sobre ello, sino este caso por X motivo no interesa. Bueno, a partir de estos casos nos toca justificar bien la selección y eso justamente apoyándonos en la literatura. En mi experiencia personal particular, que justamente este estudio que estoy haciendo, me surgió pregunta de este otro académico muy de renombre, me preguntaron tipo, ¿y por qué no está Brasil en este caso? Que también es un caso, digamos, vale la pena explorar. ¿Y cómo te justificás en estos dos casos que seleccionaste? Ahí uno debería meterse en los libros, en la literatura, y a ver, ¿por qué no Brasil es más distinto que estos dos casos que para mí tiene mayor convergencia para analizar, tiene mayor valor para analizar, mayor factibilidad para analizar? Es porque Brasil, el colapso de la derecha mainstream se pasó de una elección a la otra. O sea, desde 2018 ya no existe un derecha mainstream que sea electoralmente, digamos, relevante, ¿no? Básicamente mi punto más fuerte de justificar este caso. En cuanto a la segunda pregunta, eso de que cómo enfrentamos la metodología cuantitativa como científicos sociales, yo diría que primero que nada, en la recolección de datos, en determinar qué datos pongo y qué variable pongo, o sea, qué variable de control pongo, uno hay que apoyarse además también en la literatura, o sea, apoyarse fuertemente en la teoría existente que intentaron responder a esta pregunta y ahí ver por qué este autor pone esta variable control, este autor no, o sea, en qué contexto encaja mejor esta teoría y justificarte bien en base a esta literatura. Y además es imitar los estudios similares, obviamente adaptando a tu contexto, a tu estudio de caso. Eso sería, yo diría yo, un aprendizaje de los novatos en la ciencia política, en conducir un estudio de ciencia social.
Muchas gracias, Jorge. Quisiera ahora, para efectos de generar este diálogo más horizontal y casi para ir cerrando, me gustaría hacerles una pregunta, un par de preguntas, creo que son muy provocadoras en el marco de nuestra disciplina. En 2008 fue publicada en la revista Wired un artículo de un autor de apellido Anderson que hablaba sobre la muerte, que además fue un texto muy provocador en su momento, que quisiera preguntarles al respecto cuál es su opinión o cuál es su postura, ya que veo que muchos de ustedes se apoyan en métodos y técnicas más cuantitativas, en torno a eh, el papel de la ciencia de datos que ha irrumpido recientemente en diferentes disciplinas, incluyendo desde luego que la ciencia política. Se habló en su momento entonces, 2008 les decía, de la muerte de la teoría, a propósito de que hablaban de la importancia de la literatura. ¿Por qué no podríamos, si están ustedes de acuerdo, y si no, para discutirlo, por qué no podría considerarse que con la irrupción de la ciencia de datos, la teoría está muerta? ¿Cuál es el papel de la teoría en nuestros estudios, partiendo aún de enfoques cuantitativos? ¿Sí? Adelante en el mismo orden, si quieren. Adelante, Cristian. Y adelante, Michelle. Jorge, en ese orden, por favor. Adelante. Sí, a ver. mm, sí, no, me parece que yo lo veo desde la siguiente forma, como creo que es necesario partir desde la teoría. ¿Y por qué? Por eso me Bien, parece que la teoría es muy relevante y porque las teorías se construyen, primero toma tiempo, no se construyen de un día a otro. Eh, las teorías deben estar basadas en evidencia comprobable. eh, y es ahí donde yo como que figuro primero la teoría y después los datos. O sea, los datos nos van a permitir construir teorías nuevas, quizá, o no. Pero no sé si podríamos partir de una base de datos sin un respaldo teórico detrás. Creo yo que sería difícil. Puede ser claro. discutible, pero, pero no sé, yo le doy mucho más importancia a la teoría. Ahora, no sé, alguien podría decir que, como esta frase, la teoría se fue a nadar y se ahogó porque le faltó práctica. Entonces, como, claro, también la teoría tiene que basarse en práctica y si es que vemos que con el tiempo la teoría o los datos muestran que esta teoría no se está cumpliendo, debe ser revisada. Y ahí yo creo que el papel de la ciencia política de estar actualizando constantemente sobre nuevas tendencias, eh, testear teorías también a partir de nueva evidencia, creo que es súper importante y es un rol que le corresponde a las nuevas generaciones. Eso por mi parte. Bien, gracias, Cristian. Lo pregunto porque parece a lo mejor muy obvio, es que nadie puede prescindir de la teoría, es algo que se ve en clase, en metodología, Mm. por todos lados. Sin embargo, hoy en día, con la irrupción que lo he dicho antes, y ha habido otros foros donde se ha discutido esto, de la ciencia de datos, en donde ciertamente, claro que tiene sus limitantes, pero también tiene fortalezas que no hay que obviar. Se cuestiona mucho esta parte, ¿no? Ha revivido un poco este debate de que la teoría de qué forma retroalimenta a, a la parte de los datos y viceversa, ¿no? Y hoy en día lo veo en clase, incluso los estudiantes preguntan, pero es que, bueno, con los datos hay cosas que podemos rechazar de que estaban en la teoría. Entonces, si mejor partiéramos de datos y crear teorías a partir de los datos, pero bueno, es que la explicación está ahí, no podemos prescindir de la teoría en ese sentido. Insisto, parece algo quizá muy obvio, sin embargo, pues es una pregunta que surge y a propósito de que parte de la audiencia son estudiantes de licenciatura, siempre surge esta inquietud de qué forma cómo puede convivir esta parte de los datos con la teoría. Y más que nada, pues el objetivo también de esta pregunta es un poco conocer su perspectiva y valorizar el papel de la teoría dentro de nuestros estudios, ¿no? Michelle, adelante, por favor.
Bueno, el papel de la teoría es fundamental, obviamente, porque la metodología es un medio de alcanzar tu resultado. Eso es posible de hacerlo si tiene un basamento teórico, análisis de personas que vieron antes y que observaron comportamientos, efectos, y a partir de ahí que vamos a hacer nuestro diseño, que definimos el problema, que formulamos la hipótesis baseada en teoría, que se pueda construir el modelo de tu proyecto, de tu investigación, interpretar los datos, porque no hay como presentar un número, por ejemplo, y no saber lo que esto representa en efectos. La metodología cuantitativa, ella tiende a hacer, sobre todo, survey, encuestas, hacer una inferencia de comportamiento de población, pero no hay una medida justa que explique todo por números. Tengamos que saber utilizar cuáles son el tipo de metodología más adecuado para atingir tu objetivo. Entonces, primero se ve la teoría, la base teórica para entender cuál metodología es cuantimista, cuál que debo utilizar para poder proponer una investigación que sea más eficiente o más próxima de la eficiencia. Entonces, no hay que abandonar la teoría, sin teoría no hagamos absolutamente nada, tampoco tengamos que ser excelente en todas las metodologías. El principio de la pesquisa es que no se hace ciencia sozinhos, solitos, hagamos juntos personas que avalían, ayudan, contribuyen, complementan. A poco vamos construyendo una red de conocimiento y de aperfeccionamiento para contribuir tanto en la construcción de teoría como en la metodología para alcanzar el objetivo del estudio. Gracias, Michelle, por complementar esto. Y Jorge, te escuchamos. Sí, gracias por la pregunta. Para mí, las teorías son fundamentales. O sea, las teorías dan lugar, de hecho, a las preguntas de investigación, a las hipótesis, a la hipótesis auxiliar alternativa, sin teoría, ¿no? O sea, por lo menos a mí me costaría imaginar construir una pregunta de investigación a partir meramente de los datos. O sea, hacemos investigación para discutir y dialogar con los conocimientos. Y estos conocimientos son teorías, son conocimientos generalizados que luego vienen a ser teorías. Y los datos, en este sentido, son un instrumento para comprobar, para reforzar, para rechazar, modificar la teoría, pero no es un fin de por sí. Em, Simplemente para mí es imposible eh, emprender una investigación mediante una observación de los datos. O sea, vos observás algo interesante. Bueno, lo que vas a hacer es encontrar la teoría existente que ya intentaron, digamos, explicar este fenómeno, pero ahí decir, no, a partir de los datos que tengo, quiero discutir, quiero pelear con esta teoría. Bueno, ahí está el rol de los datos, pero en este sentido, antes de eso, siempre hay una, dos, tres teorías que están ahí dando vuelta, eh, que ya son conocimiento que en el campo en que vos querés sumarte y que en este ámbito ya jugaron un rol fundamental. Entonces, las investigaciones científicas, tanto de ciencias sociales como la ciencia más bien dura, tiene un fin que es la generación de nuevos conocimientos. Y estos conocimientos son teorías. Y los datos, insisto, es un medio para llegar a estos conocimientos en vez de ser un conocimiento de por sí. Gracias, Jorge. Quiero poner
sobre la mesa también un poco el estado de la disciplina en los respectivos países. Y para esto me voy a permitir darles algunos datos de hace 5 años. Desde luego que esto ha cambiado. Sin embargo, bueno, creo que es importante para efectos de contextualizar. Porque a partir de esto, me gustaría hacerles una pregunta que pensé desde el principio, que tiene que ver con el estado propiamente de la ciencia política. Y vamos a revisar justamente los países de los respectivos ponentes que nos acompañan. Fíjense, en el caso de Chile, ¿sí? Hace 5 años existían 16 revistas académicas dedicadas a la disciplina de ciencia política. Para que lo veamos en perspectiva comparada, ahora les comento el caso de Brasil y Argentina. 11 programas de licenciatura, 16 programas de maestría, un programa de doctorado y contaban con una asociación de ciencia política. Insisto, son datos de 5, 6, 7 años, perdón. El caso de Brasil, 20 revistas académicas de ciencia política, 18 programas de licenciatura, 13 programas de maestría, 6 programas de doctorado de ciencia política. O contaba entonces y ahora seguramente. Argentina, 12 revistas de ciencia política, indexadas, obviamente, 33 programas de licenciatura, 27 programas de maestría, 15 programas de doctorado y también cuentan, desde luego, con una asociación en el campo de la ciencia política. En este contexto, les preguntaría a partir de las experiencias, tanto en la licenciatura como en el posgrado que han tenido, ¿cuál dirían ustedes que es el estado de la disciplina en sus respectivos países? Es decir, cómo están los apoyos, porque además eso les interesa mucho a quienes aspiran a un posgrado. Eh, los apoyos en materia presupuestal, por ejemplo. En general, si hay institutos, ¿qué tanto se está apoyando desde su punto de vista a la disciplina? ¿Cuál es el estado, insisto, de la disciplina de la ciencia política en sus respectivos países para posteriormente cerrar con cuáles serían los retos? Parafraseando un poco a Sartori, diríamos que la ciencia política es un gigante con pies de barro en América Latina. O se ha superado eso que se discutió mucho, ¿no? En fin, estas tres cosas, si pudiéramos delimitar para efectos de ir cerrando y ver cuál es su punto de vista, que nos importa mucho, qué se está trabajando, cómo se está trabajando y cuál es el apoyo que les están dando, qué tanto apoyo les están dando, se le está dando a la ciencia política, tanto en Chile, en el caso de Cristian, en Brasil, el caso de Michelle y Jorge, el caso de Argentina. Entonces, los escuchamos. Adelante, Cristian, Michelle y Jorge, en ese orden, por favor. Gracias, Osmar. Bueno, mi reflexión al respecto se basa en un paper de Pamela Figueroa, que ella se ha dedicado a estudiar el tema sobre la disciplina de la ciencia política en Chile. Y bueno, también como con sus ramificaciones, relaciones internacionales, estudios internacionales, que a veces se toman como parte, como disciplinas hermanas que nacen también del estudio del poder. Y en definitiva, eh, el estado de la ciencia política actualmente, y también como señala esta profesora en su investigación, ha pasado por periodos. Hay periodos donde la ciencia política en Chile ha sido muy influyente en términos de la opinión pública, de contribuir a la elaboración de políticas públicas, eh, sobre todo en los periodos de la concertación en Chile. Pero hoy día vemos que la situación ha cambiado un tanto, a pesar de que vemos programas de magíster más especializados, que se abren nuevas carreras. Creo que en el ámbito político público actualmente no existe el involucramiento que había hace unos años atrás. Em, Así, como de manera paralela, como mencionaba, se han abierto nuevos programas de magíster, de estudios políticos aplicados, doctorados en política y gobierno. Bueno, la carrera de licenciatura en estudios internacionales en la Universidad de Chile es una de las que recibe los puntajes de postulación más altos en la universidad. Eh,
o después de medicina, algo así, pero es una de las carreras que los mejores estudiantes están postulando eso, y yo creo que eso es síntoma de algo, de que los estudiantes están interesados en el área, pero, pero me parece que uno de los retos es que persisten los desafíos en tratar de que las discusiones que tenemos logren influir, logren ser incidentes, como decía en mi presentación, en las decisiones públicas. Eh, no sé por qué podrá ocurrir eso, pero creo que es un gran reto que la ciencia política tenga una aplicación práctica. Gracias, Cristian. Bueno, en Brasil ah, tengamos un de territorio y un control federal de apoyo a los estudiantes todos, no solo de ciencia política, que depende de una clasificación de notas para que tenga un apoyo de gobierno federal. Entonces, se tiene una buena nota, tiene becas para todos los estudiantes y todo más. Lo que pasa es que la ciencia política está más centralizada específicamente en São Paulo, USP, Universidad Federal de Minas Gerais, UFMG, y UFPE y Brasilia. Entonces son muy localizadas las mejores desempeños de universidades y las que son más chicas no reciben tanto apoyo. Entonces es sí una dificultad, pero a las asociaciones como ABCP, Asociación Brasileira de Ciencia Política, la CIP, son muy bien organizadas y contribuyen para que el estudiante consiga oportunidad de hacer un summer, un curso, una beca para eh, ir presentar un trabajo. Entonces, lo que percebemos es que hay una distribución desigual en costo de vida, beca, posibilidades del estudiante se continuar haciendo con apoyo gubernamental, pero que hay otras organizaciones que acaban ayudando en esta falta. Yo creo que para revistas, las publicaciones comienzan con gran impacto, en revistas de gran impacto solamente con personas que tienen doctorado. Entonces, un magíster, una persona maestranda, tiene que hacer publicaciones más en congreso, cuando mucho con una persona que está más avanzada, porque está empezando la probabilidad de error en las pesquisas en Brasil no es considerada para una publicación de gran impacto. Otra percepción que tengo es que me sorprendió el tamaño de ciencia política en grado porque es muy reciente la grado de pregrado de ciencia política. Acá tengamos a UNB que empezó a muchos años, pero después el grado mismo se empezó un poco ahora con una movilización política desde 2013 con Dilma Rousseff. Ese apoyo y esa formación son raras, sobre todo en universidades que son federales, en particular un poco más común. Generalmente las personas empiezan en ciencias sociales y se van a posgrado en ciencia política en Brasil y así que funciona. Pero hay un movimiento de hacer este nuevo grupo de pesquisadores, de personas formadas, y que esto me encanta porque hay una iniciativa de construir un nuevo espacio para la formación de cientistas políticos en Brasil. No entanto, es un camino arduo. Acá las oportunidades son limitadas, los espacios públicos, cuando mucho en prefeituras menores, o cuando tienes una actividad política muy activa y que tiene una influencia y que puede tener una actividad más electoral. Eh, pero creo que demanda investimento, demanda reflexión del grupo en Brasil para que se logre la posibilidad de formación de pesquisadores con gran calidad. Hay algunas casas con gran nombres, pero
tengamos muchas casas que necesitan de aporte, como la mía, que es una universidad chiquita, la menor de las federales, pero que está acá intentando, haciendo las formaciones. Entonces, creo que los cientistas políticos que no están en gran casas son eh, persistentes en sus pasiones de investigación. ¿Dirías, Michelle, que la ciencia política en Brasil es un gigante con pies de barro? ¿O ah, sí, ok. Va. Bueno, pues Jorge, adelante. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, el contexto de la ciencia política argentina, de ciencias sociales, yo diría que está bastante complicado. Bueno, Sí, pero hablando de la tradición académica de la ciencia política argentina, yo diría que se destaca por ser una bestia, pero de verdad una bestia en la teoría política. ok, Eh, Fuerte está en eso. sí, Ahora lo que yo apuntaría si yo fuera una persona de toma de decisión es fortalecer al mismo tiempo la parte metodológica, que en general no, por lo menos desde mi experiencia, no está muy presente, no está muy enfatizada en la formación, digamos, desde mi experiencia, estoy hablando de mi maestría de una institución, no abarca a otras, capaz que a otras para justamente pensando en este diálogo con el mundo, con otros países. Eh, Ahora, hablando de la parte más material, digamos, bueno, la ciencia política en Argentina, las ciencias sociales en Argentina dependen mucho del contexto político y que en este caso, ahora, en el momento en que nos toca vivir, está siendo bastante complicado porque básicamente el gobierno está vaciando las instituciones de financiamiento científico. Creo que algo de lo mismo pasó a Brasil cuando gobernaba Bolsonaro, pero estamos más complicados en el sentido de que, bueno, el año pasado yo creo que, por lo menos yo no vi ninguna convocatoria para entrar al CONICET en el ámbito de ciencia política. Bueno, si hubiera, sería muy poca chance. Eso aumenta. CONICET es como la agencia becaria de Argentina, ¿no? Entonces, en este caso, la cultura académica acá, en ciencia política, por lo menos, es imposible vivir meramente de la academia, siendo un estudiante de grado, de licenciatura, de maestría, por lo menos. O sea, por lo cual, acá la cursada es más flexible que dan, ponele, vos tenés dos, tres, cuatro clases máxima, o máxima en una semana, y en el resto de tiempo laburás en otra parte. Capaz no tiene que ver con la ciencia política, capaz que sí, pero viviendo solamente de la academia es un desafío enorme en la ciencia política argentina y es una parte que a mí me está gustando. Yo diría que a partir de eso, bueno, no podríamos cambiar esta cultura porque está ahí desde siempre. Lo que es resto, para mí la ciencia política argentina es justamente atraer, cómo atraer a los jóvenes, a los estudiantes convenciéndoles que, bueno, estudiar ciencia política tiene una gran perspectiva en la inserción laboral. No es que estudia ciencia política y chao, me voy, sino que convencerlo de, más bien en el ámbito laboral, como, o sea, en el ámbito profesional. De, bueno, puedo encontrar un buen laburo si estudio ciencia política en vez de otra cosa. Básicamente diría que eso. muchísimas gracias, Jorge. Bueno, pues con esto llegaremos al final de nuestra primera mesa de este coloquio internacional. Les doy las gracias a Michelle, a Cristian
y a Jorge por habernos acompañado y por darnos luz en torno a cómo se está desarrollando la disciplina en un segundo momento, pero sobre todo las experiencias y reflexiones metodológicas que derivan a partir de sus proyectos de investigación. Al mismo tiempo, quisiera, y eso es un interés personal, que ojalá se ensancharan este tipo de espacios para efectos de poder dialogar, porque eso es muy importante en el desarrollo de la disciplina, no solamente hablar intrapaís, ¿no? Sino interpaís, es decir, hablar qué se está discutiendo en otras latitudes, qué se está discutiendo en Chile, en Argentina, en Brasil, en otros países de América Latina, que por cierto mañana tenemos invitados de otros países, y poder generar este diálogo y evitar lo que tanto criticó en su momento el doctor Pablo González Casanova, sociólogo politólogo mexicano, del monopolio académico, que eso es fundamental para poder avanzar, poder generar conocimiento en bien de la ciencia política, pero en bien también y sobre todo de la sociedad, en la formulación de políticas públicas, que creo que tienen muchísimo, por ejemplo, tienen muchísimo que aportar la disciplina y que por mucho tiempo no sé en sus respectivos países, pero al menos al día de hoy todavía sigue desvalorizándose mucho en ese sentido, o la disciplina no se le da el valor que debiera tener la ciencia política en la resolución de problemas y entre los tomadores de decisiones. Una vez más, muchísimas gracias, Michelle, Cristian, Jorge y maestra Belia. No sé si tenga algo más que comentar en relación para dar por concluido esta primera mesa de este coloquio. Gracias, Osmar. Pues nada, reiterar también el agradecimiento por parte del Centro de Estudios Políticos por la creación de estos espacios que, como bien señala Osmar, son muy necesarios para reflexionar en torno al desarrollo de nuestra disciplina en nuestra región, ¿no? Fue muy interesante escucharles. Este, que nos compartieran qué se está estudiando desde sus países, desde la región, y bueno, también, ¿no? Escuchar los retos que enfrentamos como científicos sociales, como científicas sociales, en el desarrollo de nuestros proyectos, ¿no? Y también, pues como decía hace un rato Jorge, pues en nuestras trayectorias, ¿no? Académicas y profesionales, sobre todo siendo estudiantes de posgrado, ¿no? Y de pregrado. Y bueno, nada, felicitarles también por sus investigaciones, que son relevantes para el estudio de la región, para el estudio de sus contextos, y extender también nuevamente mi agradecimiento a Osmar por la organización de este espacio. Y bueno, cuentan con el apoyo del Centro de Estudios Políticos para seguir realizando este tipo de actividades que tanto enriquecen a nuestra disciplina. Gracias a todas y todos. Te cedo la palabra, Osmar. Muchísimas gracias. Pues nada más que decir. A propósito de la creación de este tipo de espacios, déjenme decirles que eh, el Congreso Internacional de Ciencia Política de la MESIP tendrá su sede en la UNAM, en Ciudad de México. Ojalá todos aquellos que se encuentran en otras latitudes puedan venir y podamos charlar y podamos organizar paneles y demás. Y si no, bueno, habrá otros espacios para poder discutir nuestras investigaciones. Y les agradezco mucho nuevamente, Cristian de Chile, Michelle de Brasil y Jorge de Argentina. Enhorabuena y gracias, maestra Belia, y hágale extensiva el agradecimiento a la doctora Luz María Cruz Parcero. Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos mañana en la segunda mesa a la 1 de la tarde, hora Ciudad de México. Un abrazo a todos.